Hola, mucho gusto. Mi nombre es John Locke. Soy un filósofo del siglo XVII. Nací en Greenton, Inglaterra, el 29 de agosto de 1932. Mi padre, también llamado John, era un abogado empleado del juzgado de paz de Kew Magna y mi madre se llamaba Agnes Nee. Me eduqué en la Universidad Christ Church en Oxford. Recuerdo que el decano en ese entonces era John Owen. Obtuve el grado de maestro de artes en 1658. Me interesó también la política y la medicina, y empecé a trabajar en ellas a los 35 años. Y obtuve mi título de medicina en 1674. También fui diplomático, teólogo, economista, profesor de griego antiguo y de retórica. Gracias a mi pensamiento durante la Revolución de Inglaterra, empecé a cambiar mis posiciones políticas y me empecé a ser partidario de las políticas liberales. Pero por esto tuve que exiliarme en Francia y Holanda hasta 1689. Al final morí en 1704 a mis 72 años en el castillo de Oates, Essex. Y soy conocido como el padre del liberalismo. Como dato. Bueno, hablemos de mi teoría. Yo rechazo las ideas innatas y el determinismo. Para mí, el conocimiento solo se alcanza a las relaciones de los hechos. ¿Helicóptero? No teníamos eso en 1600. Aunque sí concuerdo acerca de Dios con el pensador racionalista, tal vez lo hayas escuchado, René Descartes, quien dice que la percepción de la esencia es conocida únicamente por medio de accidentes y sus propósitos son advertidos a través de leyes naturales. Creo que la religión constituía un tema privado e individual, afectando únicamente al hombre con Dios. Considero la existencia de derechos humanos, fundados en la naturaleza humana, como una determinación divina que se impone en concordancia global a través de una disposición mental, como el temor a Dios, afecto filial natural o el amor al prójimo. Pero, ¿qué tal si hablamos de mis ideas? Como las ideas simples de los sentidos, originadas gracias a la interacción del hombre con objetos del exterior, tales como el peso o el volumen, el olor, el color. Por ejemplo, cuando observamos un objeto, por ejemplo, esta puerta, solo percibimos ideas separadas de lo que es, pues no hemos terminado de reflexionar sobre lo que en realidad estamos observando. ¿Mm? Para mí, nuestra mente es como una hoja en blanco y la llenamos por la experiencia, por estas experiencias que tenemos a través de nuestras vidas, y de ahí surge nuestro conocimiento. También las ideas de reflexión sobre estos sentidos. Son estas sensaciones causadas por nuestro funcionamiento interno, como nuestro pensamiento, o el dolor, o el gusto. A esto le llamo sensación. Pero y bueno, John Locke, ¿a qué quieres llegar con todo esto? ¿A qué me refiero con todo esto? Te lo explicaré de manera simple. Nosotros podemos dudar o desear o razonar, podemos conocer o reflexionar, pero no puedo reflexionar sobre algo que no conozco. ¿Y cómo lo conozco? John Locke, por la experiencia, querido amigo, por la experiencia, por los sentidos. Y bueno, yo redacté una de mis tantas obras llamada Dos tratados del gobierno civil y se publicó en 1689. ¿Y de qué hablo en ella? Bueno, básicamente en el primer tratado me dediqué a atacar al patriarcalismo. Y en el segundo presenté una teoría con respecto a la sociedad política. Aquí propuse desaparecer la idea del tiranicismo, ya saben, para evitar estas luchas desencadenadas por la obtención del poder. También propuse dividir al Estado de la siguiente manera. Número 1, el poder legislativo, que sería elegido y nombrado por el pueblo. El poder ejecutivo. El poder ejecutivo gestionaría diariamente al Estado
imparte y ejecuta las políticas sobre las cuales las leyes debían regirse. Y el poder federativo, que era el poder encargado de las relaciones de la comunidad con el exterior. Bueno, partí del pensamiento de Thomas Hobbes y apoyo la idea en que el Estado nace de un contrato social originario, rechazando la idea tradicional de el origen divino del poder del Señor. Pero dicho pacto no conduce a una monarquía absoluta. Es revocable y solo podía conducir a un gobierno limitado, es decir, admito la existencia de una autoridad, así como la presencia de leyes morales y de las leyes. Y bueno, algunas más de mis obras son ensayos sobre el entendimiento humano, cartas sobre la tolerancia, algunos pensamientos sobre la educación, así se llama, y la conducta del entendimiento. Deberían leerlos, me esforcé demasiado en hacerlos. Dividí la educación en partes. La primera es la educación nobiliaria. Las bases del estudio son el ejercicio y por supuesto la disciplina. Y el propósito es crear a un hombre capaz de saber desempeñar el oficio que escoja. Tener la capacidad de ocupar cargos que conlleven una responsabilidad social. Tener sentido del honor. Adquirir conocimientos por experiencias vividas en vez de libros. La experiencia, muchachos, la experiencia. Forjar un criterio personal que le permita juzgar las cosas. Nutrirse de saberes útiles para la vida. Y saber controlar sus sentimientos. Pasemos a la educación intelectual. Esto es enseñar a razonar. La vida es muy breve para perder el tiempo dedicándose a un plan de estudios que solamente va a ser estético y no útil. Por ejemplo, aquellos que quieran formarse en griego antiguo o en latín van a hacerlo porque quieren ser sabios, mientras que aquellos que quieran perfeccionarse en su lengua materna van a hacerlo porque necesitan ser útiles, pero nadie debe inculcarles el aprendizaje de esta. Aunque para mí las disciplinas más importantes son la geografía, porque amplía la visión del caballero, y la historia, porque además estimula nuestra imaginación y nos enseña que el presente está determinado por el pasado, por las experiencias del pasado. Locke, qué pesado eres con las experiencias. Empirismo, John Locke, ¿no te sueno de algo? Y bueno, hice algunos aportes, sí, a la filosofía política, con 2 tratados sobre el gobierno civil. Por si no lo sabes, la filosofía política es la rama de la filosofía que se dedica a estudiar cómo debería ser la relación entre los individuos y la sociedad. Si no sabías quién era yo, ¿cómo voy a esperar que sepas qué es eso? Pero, además, influí significativamente en el proceso de redacción de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. También influí en la psicología con ensayos sobre el entendimiento humano, porque se representa una descripción funcional del acto del conocimiento, generando así una división de las ciencias y de los campos del saber. Y bueno, me encantó estar platicando contigo y espero en serio que te haya interesado no solamente mi vida, sino también mis obras. Y estaría increíble que fueras a leer alguna. Y sin más que decir, me despido. Hasta luego. Que tengas una bonita tarde, noche, día, en la hora en la que lo estés viendo. Y recuerda, el conocimiento solo lo adquieres a través de experiencias. Así que ve y consíguelas. Ningún conocimiento humano puede ir más allá de su experiencia.